Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por su compañía. De parte del Grupo Financiero ACOBO, es todo un honor que nos acompañen el día de hoy en este webinar, donde revisaremos las expectativas económicas e implicaciones para la generación de inversiones durante este 2022. El día de hoy nos acompaña la señora Adriana Rodríguez, gerente general de ACOBO Puesto de Bolsa, el señor Jorge Corrales, gestor de portafolios de ACOBO Vista Safi, y el señor Luis Diego Herrera, analista económico del Grupo Financiero ACOBO. Para nosotros es un honor que estén el día de hoy. Un poco de las indicaciones para el webinar son que vamos a estar atendiendo todas las consultas que ustedes tengan al final de la exposición. Las pueden ir haciendo en el chat que se habilita dentro de la herramienta Teams. Pueden escribirlas por ahí y al final las vamos a estar atendiendo. Les solicitamos muy amablemente que durante toda la exposición mantengan su micrófono y su cámara apagadas. Muchísimas gracias. Adriana, bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos. De parte del Grupo Financiero Cobo, del puesto de bolsa y de fondos de inversión, estamos una vez más muy felices de tener este canal abierto entre nosotros aquí en el puesto de bolsa y ustedes en sus trabajos y en sus hogares. Esperamos que la información que les vamos a compartir en este ratito sea de muchísima utilidad. Como dijo Daniela previamente, tendremos las preguntas y hacia el final de la actividad. Y enseguida, pues le voy a dar la palabra a nuestro economista, Luis Diego Herrera. Él es economista y analista de mercados y él nos va a estar compartiendo en una primera parte sobre el estado actual de los fundamentos de la economía y nos va a compartir también las perspectivas que tenemos para esas variables macroeconómicas tan importantes que al final determinan y rigen el desempeño de nuestras inversiones. Al final, don Jorge Corrales, también economista y nuestro gestor de portafolios financieros, nos va a estar hablando explícitamente de cuáles son las implicaciones que este escenario tiene para nuestras inversiones, tanto en bonos como acciones. Y la tercera parte, pues escucharemos las preguntas que ustedes tengan hacia nosotros y esperamos realmente que nuestras respuestas y la información que les estamos compartiendo les sea de muchísima utilidad. Sin más, le doy la palabra a don Diego Herrera. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, doña Adriana. Como les comentaban, vamos a hablar un poco acerca del comportamiento que ha tenido la economía, tanto a nivel internacional como a nivel local, durante el año 2021. Y luego vamos a revisar un poco lo que estamos viendo en Grupo Financiero Acobo con respecto a qué pueda pasar en este año 2022. Vamos a hablar un poco de las conclusiones y para finalizar la presentación, vamos a hablar de las implicaciones para las inversiones. Entonces, para iniciar, vamos a ver qué le ha sucedido o qué le sucedió a la economía internacional durante el año 2021. ¿Y esto por qué? Porque es muy importante conocer el comportamiento de la economía internacional para la economía de Costa Rica. ¿Por qué? Porque Costa Rica es una economía pequeña que está muy abierta a la economía internacional. O sea, es muy importante para la economía de Costa Rica las exportaciones y qué le pase al resto del mundo nos va a afectar a nosotros. Entonces, por eso decidimos primero, antes de analizar qué le pasó a la economía local en 2021, qué le puede pasar en 2022, analizar brevemente qué le sucedió a la economía internacional. Para comenzar, algo muy importante y que caracterizó a la economía internacional en 2021 fue el comportamiento en el nivel de precios. Acá lo que podemos observar es el comportamiento en los costos del transporte marítimo, medido por un índice de contenedores. Y al lado derecho en el gráfico tenemos un índice que publica el Banco Mundial con respecto al comportamiento de los precios de la energía y aquellos elementos que no son energía. Entonces, simplemente esto lo que intenta reflejar es el que los precios han estado aumentando en 2021 y es generalizado a nivel mundial. Hay muchos factores que explican el comportamiento en los precios, hay costos de transporte, hay temas en las cadenas de suministros, mayor aumento en la demanda, que al final de cuentas llevan a que la economía, la economía internacional en 2021 haya observado presiones de inflación. Acá destacamos el comportamiento del precio del petróleo. ¿Por qué? Porque Costa Rica es una economía que importa petróleo.
y sin duda nos afecta por el lado del comercio exterior, por el lado de las importaciones, y también nos afecta muy importantemente por el lado de la inflación local. Entonces, lo que se observó hasta finales de 2021 es un aumento en los precios del petróleo. ¿Qué explica ese aumento en los precios del petróleo? Entonces, se puede hacer un análisis por ambos lados. Por un lado, la oferta y por otro lado, la demanda. Tal vez empezando por el lado de la demanda, se dio una reapertura a nivel mundial que fue la velocidad que tuvo esa reapertura o fue muchísimo mayor en comparación con el crecimiento en la oferta. Entonces, esto hace que al existir más presión de demanda, los precios tiendan a aumentar. Por el lado de la oferta, también tenemos el hecho de que los principales productores de petróleo, la OPEP, no ajustó o no lograron ponerse de acuerdo a ajustar el crecimiento en los barriles producidos. Entonces esto genera un descalce entre oferta y demanda que a la larga lo que genera es un aumento en los precios del combustible. Y es importante mencionar también, por último punto, que este mercado en particular, además de que está conformado por grandes productores que tienen poder de mercado, o sea, conforman un oligopolio, también existen tensiones geopolíticas que pueden hacer que el precio del petróleo aumente, que eso es lo que estamos observando en días recientes. Entonces, el precio del petróleo hoy cerró en $101 el barril y refleja la tensión que se está dando entre Ucrania y Estados Unidos por la posible, entre Rusia y Estados Unidos por la posible invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, eso es un ejemplo de las muchas tensiones geopolíticas que se pueden dar a nivel global que pueden afectar el precio del petróleo. Y de nuevo aquí, para nosotros, lo relevante, para nosotros me refiero a la economía de Costa Rica, lo relevante es que nosotros somos importadores netos de petróleo. Entonces, eso nos afecta en lo que nosotros traemos y también, como mencionaba anteriormente, en el tema de las importaciones. Dado este entorno, ¿qué es lo que tenemos? Es un entorno internacional con inflación. Entonces, acá lo que vemos es la inflación de la economía de Estados Unidos, que a diciembre fue de 7.1%, ya el dato más actual es 7.5%. En Europa también observaron niveles de inflación cercanos al 5%, de igual manera sucedió con Inglaterra, y la línea punteada negra lo que refleja es el comportamiento de la inflación de los principales socios comerciales de Costa Rica. Este es un índice que publica el Banco Central de Costa Rica, que nos da una idea de más puntualmente de la inflación a la que se enfrenta Costa Rica. Evidentemente, el principal socio comercial de Costa Rica es Estados Unidos y en ese índice de socios comerciales, evidentemente el peso de Estados Unidos es muy importante. Pero bueno, aquí tal vez la primera idea importante es tener claro que la inflación está presente en las economías a nivel internacional, muy especialmente en economía de Estados Unidos, y que esta economía es la más grande del mundo y que a nosotros nos afecta en particular. Además del comportamiento en inflación, la economía mundial y muy especialmente la economía de Estados Unidos se recuperó durante el 2021. Entonces aquí lo que estamos viendo es el comportamiento de la tasa de desempleo y la creación de empleo. Entonces, vean cómo la línea roja lo que muestra es la tasa de desempleo, que durante marzo y mayo la economía de Estados Unidos observó tasas de desempleo muy elevadas, cerca del 14%, y durante el año logró reducir esa tasa de desempleo. Entonces, las barras grises lo que reflejan es la creación de empleo. Entonces, aquí para reflejar o para hacer notar que la economía de Estados Unidos al final de 2021 se recuperó. Entonces, por un lado tenemos una economía con mayores precios, o sea, mayor nivel de inflación, y por otro lado tenemos el tema de que el crecimiento se recuperó y también las personas están teniendo la capacidad o la opción de ir al mercado laboral y encontrar un trabajo. Entonces, estos son dos variables muy importantes porque a la larga estos variables lo que hacen es que influyen en las decisiones de tasas de interés del Banco Central de Estados Unidos, que a esto me lleva a la siguiente diapositiva. Un entorno con más inflación, con más crecimiento económico, implica o lleva a que la Reserva Federal empiece a pensar
en la necesidad de cambiar su postura de política monetaria. Entonces, en la necesidad de cambiar las medidas que habían tomado para enfrentar la pandemia. Entonces, ¿qué ha dicho la Reserva Federal? Por un lado, cambió su argumento de que la inflación iba a ser transitoria y ahora la está observando como que es permanente. Luego, ya empezó a reducir los estímulos monetarios, o sea, las ayudas que la Reserva Federal le estaba dando a la economía, ya la Reserva Federal, o bien el Banco Central de Estados Unidos, está empezando a reducirlos. Y por último, todo este entorno de mayor inflación y mejor desempeño de la economía ha llevado a que las expectativas de tasas de interés aumenten. Entonces, ahora las personas están esperando que, las personas y los mercados están esperando que las tasas de interés vayan a aumentar. Y esto es importante porque durante 2021, cuando estábamos viviendo el tema de la pandemia, la medida que optaron los bancos para ayudar, o una de las medidas por las cuales optaron los bancos para ayudar a la economía a superar ese tema de la pandemia, fue reducir las tasas de interés. Entonces, esto es un cambio importante a tener en consideración que se empezó a dar a finales de 2021 y que sin duda va a afectar el año 2022, que al final de cuentas es a lo que nos dirigimos, a analizar qué estamos esperando con respecto a 2022. Entonces, por esta parte, esto sería el mensaje de la economía internacional y ahora vamos a pasar a analizar qué le pasó a la economía local durante el 2021. Entonces, importante mencionar y relacionado con lo que ya comentaba, está el tema de que observamos un deterioro en los términos de intercambio. ¿Por qué? Por el incremento en los costos de las importaciones. Entonces, a nivel internacional están subiendo los costos, puse el ejemplo del petróleo, eso nos afecta a la hora de que nosotros importemos materias primas. Entonces, el ejemplo es combustibles. Entonces, si los combustibles a nivel internacional suben de precio, a Costa Rica le va a afectar porque nosotros importamos. Entonces, cuando uno compara los ingresos por exportaciones contra lo que gastamos en importaciones, eso es lo que nosotros llamamos los términos de intercambio, lo que se ve es que durante el año 2021 se dio una pérdida de 8.1% en términos de intercambio. Entonces, es importante mencionar que las exportaciones durante 2021 de bienes tuvieron un comportamiento muy positivo, pero esto fue aplacado de una u otra manera por el tema de las importaciones, que aumentaron el costo de importación. Por el lado de las exportaciones de servicios, que la principal exportación de servicios que realiza Costa Rica es el turismo, aún no se recupera, o sea, ya el país aún no recupera los niveles de turismo que había observado en el pasado y eso está en un proceso, ¿verdad? Es en un proceso de recuperación por el lado de las exportaciones de servicios. Como resultado, el déficit comercial del país se aumentó en 2021. Entonces, si bien es cierto que exportamos de manera positiva, o sea, si bien es cierto que las exportaciones de bienes crecieron un 24%, que es una tasa muy buena, ese déficit comercial, que es la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos, aumentó en 2021. Y explicado por lo que decía antes del tema de las importaciones. De igual manera, la inflación de Costa Rica se vio afectada por lo que está pasando a nivel mundial. Mucho de la inflación local se explica por la inflación importada, o sea, lo que pasa con el nivel de precios a nivel internacional afecta la inflación local y esto se refleja en este gráfico. La inflación de Costa Rica cerró el año anterior en un 3.3%. Para enero del 2022 ya este nivel de inflación es 3.5%. Entonces, lo que muestra esto es que hay un impacto de lo que pase a nivel internacional en la inflación local. Adicionalmente, aquí lo que podemos ver es el comportamiento de los precios regulados, que en 2021 tuvieron un crecimiento de 9%, y el precio de los bienes no regulados, que crecieron 2.3%. Entonces, en parte, la presión de inflación viene del comportamiento de los precios regulados. Y es importante aquí también agregar el tema del tipo cambio, que ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, el tipo cambio durante 2021 se devaluó y esto también afectó la inflación de Costa Rica. Entonces, ante este entorno inflacionario, ¿qué hace el Banco Central? Decide modificar una tasa de interés que se llama tasa de política monetaria.
que es la tasa que el Banco Central puede modificar para intentar influir en las tasas de interés del mercado y también intentar influir en el consumo de las personas para hacer que la inflación futura no se salga de la meta. Entonces, el Banco Central decide aumentar su tasa de política monetaria en 50 puntos base y la ubica en 1.25% al cierre del año 2021. Iniciando 2022, el Banco Central vuelve a tener su reunión de política monetaria correspondiente al mes de enero y de nuevo aumenta esta tasa de interés de referencia 50 puntos base adicionales. Entonces, esta es la respuesta que tiene el Banco Central ante un entorno de inflación. Ajustar la tasa de interés para que en el futuro la inflación se mantenga dentro del rango meta. Como les comentaba, el tipo cambio se devaluó en 2021 un 4.4% y esto se explica por mayor demanda para el pago de importaciones, mayor demanda de las operadoras de pensiones para invertir en el exterior. También por ahí está el tema de la menor oferta de divisas por el tema de que se dio un menor nivel de turismo en 2021, entonces esto afecta el tipo cambio y lo lleva a que se devalúe un 4.4% y el tipo cambio cierra en 642.3 colones por dólar. Este comportamiento en el tipo cambio lleva a que exista un incentivo para invertir en dólares. En esta diapositiva lo que se observa es el premio por ahorrar en colones. Entonces, como ustedes pueden ver, el premio está en valores negativos. ¿Por qué? Porque existe más incentivo por hacer inversiones en dólares. Por un lado, porque el tipo de cambio está subiendo. Y por el otro lado, porque el Banco Central, en su afán de ayudarle a la economía con tasas de interés bajas y dándole la liquidez necesaria para enfrentar la pandemia, provoca que las tasas de interés en colones sean muy bajas, entonces eso incentiva a las personas a tener inversiones en dólares. Entonces, va por dos lados. Por un lado, las tasas en colones estaban muy bajas y por otro lado, la devaluación era positiva y eso incentivaba a las personas a buscar inversiones en dólares. También relacionado con el tema de tasas de interés, durante 2021 las cifras fiscales mejoraron. Entonces, lo que se ve en este gráfico es el resultado fiscal, el déficit primario y el déficit financiero, y la diferencia entre ellos, que es el pago por intereses. Entonces, si uno observa el déficit financiero, que este es la diferencia entre ingresos y gastos, incluyendo el pago por intereses, el resultado fue de 5%. 5% con respecto al Producto Interno Bruto. Entonces, este es un resultado que mejora con respecto a lo que se ha observado recientemente en la economía de Costa Rica. Vean que el año 2020 el déficit fue de un 8% del Producto Interno Bruto y en 2019 casi un 7%. Y el déficit primario, que es la diferencia entre todos los ingresos que tuvo el gobierno menos los gastos, pero sin contar el pago por intereses, fue realmente bastante bajo. No llega ni siquiera a un 1% del Producto Interno Bruto. Entonces, aquí esto lo que refleja es una mejora en las cuentas fiscales. ¿Qué explica esta mejora? Por un lado está la mayor recaudación, entonces esto se debe a una recuperación de la actividad económica y a la puesta en práctica o a la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que eso hace que el gobierno central logre recaudar más recursos. Por otro lado, se hizo un esfuerzo en la contención del gasto corriente que ayudó a que estos resultados se dieran. Importante mencionar que durante el año 2021, el gobierno, a pesar de estas mejoras, siempre necesitó ir a buscar financiamiento. Entonces, lo logró en el mercado local de manera holgada y logró reducir los costos de endeudamiento. Un poco por, digamos, mayor confianza de los inversionistas, dado el acuerdo que se dio con el Fondo Monetario Internacional. También por ahí está el tema de la existencia de abundante liquidez en la economía. Eso también le ayudó al gobierno a financiarse en 2021 y evitó que las tasas de interés se vieran presionadas al alza por esta necesidad que siempre es importante del gobierno en el mercado local. A pesar de estos resultados positivos, el gobierno siempre necesitó endeudarse.
Entonces, acá también aquí lo que se tiene es el nivel de deuda del país al cierre del 2021, que fue un 68% del Producto Interno Bruto. Este nivel es inferior a lo que se estimaba a inicios del año, entonces por acá también hay una mejora en las cuentas fiscales. Y se comparan las metas que el país estableció con el Fondo Monetario Internacional y uno se pregunta cómo le fue al país con respecto a estas metas. También se observa, o al final de cuentas, en 2021, el país logró cumplir con las metas que tenía con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en el gráfico de la izquierda lo que se ve es el balance primario, el resultado está en amarillo. Estas cifras se toman del Ministerio de Hacienda y el acuerdo con el fondo está en gris. Entonces, vean que logramos tener un déficit primario menor al acordado con el Fondo Monetario Internacional. Y la deuda fue menor a la acordada con el Fondo Monetario Internacional. De igual manera, la barra gris representa el acuerdo con el fondo y la barra amarilla el dato que realmente tuvo el país. Entonces, si comparamos, si nos preguntamos qué pasó con las cifras fiscales con respecto a las metas que teníamos con el Fondo Monetario Internacional, el país logró cumplir con esas metas. El crédito se recuperó especialmente en colones y en dólares se ve un crecimiento, pero en parte está influenciado por lo que les comentaba anteriormente de el tipo cambio. Si yo excluyo del saldo de crédito en moneda extranjera colonizado, le quito el tipo cambio, si le quito el efecto del tipo cambio, lo que tengo es una caída en el total de crédito que se otorgó durante 2021 en dólares. Entonces eso es importante tenerlo, pero en colones sí se está recuperando un poco el crédito y esto ha llevado a que la economía cierre el año 2021 con un nivel de crecimiento mayor al esperado y igual al 7.6% de crecimiento. ¿Qué impulsa este crecimiento? Las exportaciones de bienes, como ya lo vimos, el consumo y la inversión. Entonces, estos dos datos, digamos que al inicio del 2021 se tenía relativa claridad con respecto al hecho de que las exportaciones de bienes iban a ayudarle al país a crecer en 2021. Lo que sorprendió un poco más fue el tema del consumo y la inversión que se dio a finales del año 2021, que se dio un repunte y eso ayudó a la economía, al crecimiento de la economía en 2021. Esto repercutió también en la tasa de desempleo, que se redujo, aunque este nivel de desempleo de cierre de 2021 es relativamente elevado. O sea, Costa Rica, a pesar de que tiene una recuperación en el empleo, aún esa tasa de desempleo es necesario reducirla más y de que mayor cantidad de personas tengan acceso a un empleo. Aquí también es importante mencionar que el Banco Central estima que la economía de Costa Rica estaría creciendo en 2022 un 3.9%. En resumen, 2021, en la economía internacional se observó un rebote en la economía, la tasa de desempleo se redujo, la inflación se incrementa, la Reserva Federal empieza a modificar su política monetaria, hay más expectativas de tasas de interés al alza y todo esto está condicionado al tema de la pandemia. Y localmente, ¿qué puede resumir 2021? Exportaciones de bienes con buen desempeño, servicios no se recuperan todavía. El costo de las importaciones, como lo vimos ahora, afectó los términos de intercambio del país. La inflación fue impulsada la inflación local fue impulsada por la inflación externa. El tipo de cambio se devaluó por factores de demanda y por menor oferta de divisas. El Banco Central aumenta su tasa de referencia ante mayor inflación. Las cifras fiscales mejoraron, el crecimiento económico mejoró y hay proyectos de ley pendientes de aprobación. Si bien el principal proyecto es la ley de empleo público, que ya salió, digamos, de la consulta a la sala constitucional, en donde la sala lo que dice es que no existen vicios de inconstitucionalidad en el proyecto de ley, entonces lo devuelve al Congreso y ahora toca que vaya a segundo debate y sea ley de la República. Entonces, un poco partiendo de este escenario en 2021, partiendo de lo que pasó en 2021, ¿qué estamos esperando en Grupo Financiero ACOO con respecto a la economía en 2022? Que el tipo de cambio tienda al alza,
Aproximadamente estamos estimando una devaluación de 4%, esto por mayores costos en las importaciones. La economía global, si bien en 2022 va a moderar su crecimiento, sí va a haber va a haber crecimiento económico, y esto hace que los países compitan por ciertas materias primas, y esto a la larga lo que va a provocar es que el costo de las importaciones de Costa Rica aumente, y esto puede presionar el tipo de cambio. Un ejemplo, digamos, por ejemplo, este tema del petróleo, ¿verdad? Si el petróleo a nivel internacional sigue subiendo, ya sea por mayor demanda o por factores geopolíticos, eso hace que Costa Rica se vea en la necesidad de comprar más dólares para pagar esas importaciones. Luego también, si a nivel internacional hay expectativas de tasa de interés, si el Banco Central de Estados Unidos decide aumentar las tasas de interés, eso eventualmente puede llevar a que los inversionistas decidan comprar dólares y colocarlos en inversiones en el exterior. Adicionalmente, el pago de vencimientos de deuda puede afectar la cotización del tipo cambio al alza. Aquí es importante recordar que Costa Rica está en un régimen de flotación administrada y que el tipo cambio se está moviendo, ¿verdad? Se va a mover según las fuerzas del mercado, la oferta y la demanda, y el Banco Central estaría ahí vigilante de evitar fluctuaciones violentas en este macroprecio. Con respecto a el déficit comercial, estamos viendo que la economía tendría un déficit comercial mayor en 2022 con respecto a 2021. En 2021 fue 6.3% del Producto Interno Bruto. En 2022 estamos estimando que sería de 6.7%. Esto es relacionado con el incremento en los costos de las importaciones. De igual manera, aquí estamos, estas proyecciones asumen que el país va a tener un comportamiento positivo en el tema de las exportaciones, como lo vamos a ver ahora en la parte de crecimiento. Pero bueno, con respecto a déficit comercial, estimamos un aumento en el déficit comercial y llegaría aproximadamente al 6.7% del Producto Interno Bruto de 2022. Este déficit se vería afectado o explicado por el tema de las importaciones de combustibles, que ya lo he mencionado un par de veces, que esto nos afecta importantemente. Y también, bueno, aquí está lo del tema de las exportaciones. Lo que les decía, las estimaciones que estamos haciendo asumen que el país va a tener un comportamiento positivo en exportaciones. Si bien es cierto, se ve una desaceleración en la tasa de crecimiento, del producto, el crecimiento de la economía tiende a normalizarse. O sea, este 4% que estamos estimando, que es muy cercano al 3.9% del Banco Central, es cercano al comportamiento histórico del crecimiento de la economía de Costa Rica. Y sería explicado principalmente por el tema de exportaciones y en menor medida por el consumo y la inversión locales. Algunos factores positivos y negativos que estamos viendo en el entorno. Positivos, la demanda externa por bienes, o sea, por exportaciones, eso es positivo para el país. La recuperación del turismo, ¿verdad? En el tanto el mundo vaya saliendo del tema de la pandemia, el turismo se va a recuperar y eso nos va a afectar positivamente. Una mejora en el mercado laboral, si la economía crece más, el mercado laboral va a ir mejorando, aunque esta mejora en el mercado laboral, para que sea total, no solo depende del comportamiento de la economía, sino que hay elementos que el país tiene que atender para que la tasa de desempleo sea menor. Porque hay una cierta diferencia entre lo que buscan los empleadores y lo que ofrece el mercado laboral. Entonces, por ahí hay un tema que también el país debe atender, y no solo se explica el comportamiento en el mercado laboral por el crecimiento que vaya a tener la economía. Lo que les comentaba antes, el consumo y la inversión serían moderados y se empieza a observar una recuperación en la demanda por crédito. Y factores negativos, un deterioro mayor en los términos de intercambio, o sea, que el precio de las importaciones sea muchísimo mayor de lo que estamos esperando. Eso nos afectaría mucho y eso afectaría el ingreso disponible de la economía y al final de cuentas llevaría a que el crecimiento sea menor al que estamos estimando. El nivel de confianza, que es importante que la confianza tanto de los consumidores como de los empresarios mejore para que así busquen consumir y los empresarios invertir para generar más empleo y a la postre generar más crecimiento económico. Y el tema de la incertidumbre, que sin duda ahí está presente, y en parte esto se relaciona con qué vaya a suceder con digamos, el funcionamiento de la Asamblea Legislativa y con las nuevas autoridades al mando del Poder Ejecutivo. La inflación, estamos esperando que
durante 2022 esté cerca del límite superior de la meta. Recordar acá que el país tiene un régimen de meta de inflación explícita, o sea, el Banco Central le anuncia a la sociedad cuál es su meta de inflación y toma todas las medidas de política con el objetivo de cumplir con esa meta. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es, dado el entorno que estamos observando, dado el entorno internacional, nosotros lo que consideramos es que la inflación en 2022 va a rondar el 4%. El déficit financiero del gobierno central sería del 5%, ¿verdad? Este nivel podría estar sesgado, digamos, es conservador, depende de la continuidad en el ajuste fiscal y de qué tan riguroso sea el país con las medidas que se han tomado, este resultado va a cambiar. Pero estamos poniendo aquí de manera conservadora un 5%, o sea, de déficit financiero con respecto al Producto Interno Bruto, o sea, igual al del año anterior, pero la expectativa es que si se sigue siendo rigurosos con el tema de las finanzas públicas y con la importancia de la sostenibilidad de las finanzas públicas, este nivel podría ser inferior. Importante, para ir terminando ya, recordar que el gobierno tiene y el país tiene necesidades de financiamiento que ascienden a los 6.000 millones de dólares. Entonces, para 2022, el país tiene vencimientos importantes y tiene que buscar el financiamiento para atender estos compromisos, ya sea en el mercado local o que recurra al mercado internacional, lo cual implica pedir permiso a una asamblea legislativa. Y aquí está el tema relevante con el tema del comportamiento de la asamblea legislativa, porque si el Poder Ejecutivo desea ir al mercado internacional para financiar parte de sus necesidades de 2022, debe ir a negociar a la Asamblea Legislativa. Pero tal vez aquí el mensaje importante es que el Ministerio de Hacienda tiene necesidades de recursos importantes para este año 2022. Los principales riesgos que estamos observando, el tema de la pandemia, sin duda todos estos ejercicios que se hacen están condicionados a la evolución de la pandemia. También el ritmo de crecimiento de los socios comerciales, esto es un tema importante, si los socios comerciales se ven afectados negativamente, en particular acá, Centroamérica, Estados Unidos, sin duda las exportaciones de Costa Rica se verían afectadas y esto nos afectaría en el tema del crecimiento. Las tensiones geopolíticas que siempre están presentes, principalmente impactan, bueno, los precios de todas las materias primas, pero en particular el petróleo, y para nosotros eso es muy, muy relevante. La inflación mundial también es un tema que está ahí y que es bastante importante. Si la inflación se le sale de las manos a los bancos centrales, esto los llevaría a que deban subir sus tasas de interés de manera más enérgica. Entonces, esto llevaría a que las tasas de interés a nivel global suban más rápido. Entonces, esto al final de cuentas podría desincentivar la inversión y el consumo, y por eso lo estamos planteando como un riesgo. La falta de continuidad en el proceso de ajuste fiscal interno, ¿verdad? Eso es muy importante, ese es un tema país que aún está pendiente, eso no se trata solo de algunos años, sino que se trata de ser responsables con nuestras finanzas públicas conforme pasa el tiempo. O sea, a través del tiempo es importante que el país continúe con esa preocupación porque las finanzas públicas sean sostenibles. Entonces, por ahí también estamos viendo un riesgo. La ausencia de aprobación legislativa de endeudamiento externo. Esto está relacionado al tema de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y lo que les comentaba antes de que si a nivel internacional y local se dan más presiones de inflación, esto podría llevar a que sea necesario por parte de los bancos centrales a subir sus tasas de interés de referencia de manera más enérgica, por decirlo de alguna manera, o con movimientos más importantes con respecto a cómo lo han hecho regularmente. O sea, regularmente suben 25 puntos base, digamos, un escenario que los lleve a subir en vez de 25 puntos base la tasa de interés 50, entonces eso podría agregar un comportamiento al alza en todas las tasas de interés internacional más rápido, además de que sin duda en los mercados agregaría volatilidad. Es un poco, en general, Jorge más adelante nos va a hablar sobre este tema. Un poco para concluir todo este tema del comportamiento que estamos viendo en los fundamentales de la economía, la pandemia sin duda condiciona el comportamiento de las economías, tanto a nivel internacional como a nivel
Local, en este 2022 el crecimiento económico se va a moderar, eso es un hecho. El 2021 en parte lo que se observó fue un rebote, una recuperación que al compararlo contra un año que le fue mal, entonces hay un efecto ahí rebote que hace que el crecimiento sea mayor. Entonces, en este 2022, tanto a nivel internacional como a nivel local, el crecimiento se va a moderar. El entorno inflacionario se va a mantener durante el año, las tasas de interés van al alza y dado este entorno inflacionario, ya se empieza a ver que los bancos centrales empiezan a recoger esos excedentes de liquidez que le dieron a la economía para atender la situación que estaba viviendo la economía. Localmente, la economía nacional regresa a valores de crecimiento normal, lo que les comentaba, de que luego de ese rebote importante que llegó el crecimiento a cerca del 7%, ya después se reduce un poco y acercándose un poco más al dato que normalmente se observa. La inflación se ubicará en el rango superior de la meta, las tasas de interés y el tipo cambio tenderán al alza y este tema de la negociación política es necesario para continuar con el ajuste fiscal. O sea, sin duda es importante el tema de mantener las finanzas públicas en orden y también relacionado con esto está el tema de la negociación política. En particular, por esto que les comentaba del financiamiento del gobierno a nivel internacional. Si queremos ir al exterior a buscar los recursos para financiar las necesidades que tenemos, es importante la negociación. Y con esto termino mi parte. Le voy a dar paso a Jorge para que nos comente acerca de las implicaciones para la gestión de inversiones, dado este entorno. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a mi compañero Luis Diego por esta excelente exposición. Y yo les voy a comentar un poco de, una vez analizado este entorno, cuáles son las implicaciones para la gestión de inversionistas, ¿verdad? Cuando uno hace análisis de inversiones, generalmente uno parte de un análisis de un entorno para buscar cuáles son los mejores vehículos para atravesar o invertir en ese entorno, ¿verdad? Entonces, aquí les voy a comentar un poco del monitoreo que estamos haciendo de los mercados en términos generales y de una forma bastante gráfica, fácil de entender. Lo que hemos visto en los últimos meses principalmente es que hay unos 5 temas principales que el mercado les está poniendo atención: la pandemia, las tasas de interés, cómo van las ganancias de las empresas, principalmente las que están cotizando en bolsa, cómo están evolucionando las tensiones geopolíticas que hoy en día están en todos los titulares y qué se puede esperar del crecimiento económico. Entonces, aquí pusimos unas flechas más o menos para dar un indicativo de qué es en lo que se están concentrando principalmente los analistas y participantes del mercado. Llama la atención que en cuanto a la pandemia, de repente está teniendo menores implicaciones en el mercado, incluso las noticias o el seguimiento que se le da a los casos, principalmente en los mercados internacionales, ya no está dándole tanta volatilidad a los mercados como lo dan en los últimos meses. Ha habido dos factores claves que ha hecho que de repente los mercados estén un poco más cómodos, por decirlo de cierta forma, con la evolución de la pandemia. Por un lado, estamos con una cepa de pandemia dominante que, si bien es bastante contagiosa, sí ha resultado ser menos peligrosa que la cepa anterior, como la cepa delta, en cuanto a tasas de mortalidad, etcétera. Y además, por otro lado, el mundo ha alcanzado un alto grado de inmunización, no solamente por la distribución y aplicación de vacunas en todo el mundo, con ciertos lugares con un poco más que en otros, pero en términos generales ha habido una gran atención a nivel de vacunas. Y además también ha habido mucha gente que ya fue infectada con el virus y ha también desarrollado cierta inmunidad natural. Entonces esto lleva a una oportunidad a que de repente, de hecho en las últimas semanas, muchos lugares del mundo estén empezando
a eliminar algunas de las barreras o de las medidas que tenían restrictivas, como el uso de mascarillas en algunos lados del mundo. Ustedes tal vez vieron ayer el Super Bowl lleno y no habían personas con mascarillas. Y eso es porque de repente el mundo está buscando cómo normalizar y convivir con el virus, aprovechando esas dos circunstancias que hablamos inicialmente. Pero esto ha cambiado la dinámica de los mercados, porque el año pasado y el año antepasado la pandemia se robaba la atención total y era el elemento número uno a estar siguiendo. Ahora parece que el tema principal es las tasas de interés. Las tasas de interés es muy importante en los mercados porque prácticamente casi todos los tipos de activos, llámense bonos, acciones, incluso materias primas, bienes raíces, oro, etcétera, casi todos se ven afectados cuando hay cambios en las tasas de interés. Generalmente cuando las tasas de interés van a la baja o disminuyen, la mayoría de los activos se ven beneficiados. Y al contrario, cuando las tasas de interés empiezan a subir, muchos de estos activos pierden valor en diferentes medidas y dependiendo de cuál tipo de activo. Pero ¿por qué las tasas de interés están empezando a subir? Las tasas de interés se bajaron inicialmente por parte de los bancos centrales porque así estimulaban la economía y disminuían el impacto económico que estaba teniendo la pandemia. Lo que hacen es que fomentan que las personas gasten porque no ganan tanto ahorrando y al mismo tiempo los que están endeudados tienen una menor carga y los que se quieren endeudar tienen un mayor incentivo a buscar un financiamiento para empezar algún proyecto y así hacer que la máquina de la economía empiece a girar positivamente. Entonces, las tasas de interés se bajaron durante la pandemia y los bancos centrales emitieron montones de cantidad de dinero, prácticamente el 20% de los dólares en circulación en el mundo fue emitido en 2020 e incluso también hubo muchos incentivos fiscales y monetarios a personas y empresas con el fin de que pudieran incentivar toda la actividad económica. Sin embargo, todas estas medidas al final tienen un costo potencial y es que tanto dinero que se inyectó en el mundo se transforme una vez que la actividad económica empieza a moverse, a circular el dinero con más fuerza. Esa cantidad, ese volumen de dinero empieza a crear lo que se llama presiones inflacionarias, que son las presiones de que los precios empiezan a subir en todo lado. Y eso es lo que estamos viendo. Hasta cierto sentido, lo que está pasando ahora podría ser una factura de los fuertes incentivos monetarios que usaron los bancos centrales para estimular la economía. Entonces, ahorita hay presiones inflacionarias fuertes, en casi todo el mundo. Los países desarrollados son las cifras incluso más altas incluso he visto de 4 décadas, ¿verdad? Y además, el objetivo económico se ha logrado principalmente en los países desarrollados en cierta medida, al punto que Estados Unidos, su desempeño económico medido por cuánto está el desempleo en este momento, está con resultados muy positivos. El desempleo está prácticamente a lo que se conoce como pleno empleo, que es una tasa bastante baja y está alrededor, si no me equivoco, como de un 4%, luego que casi estuvo en 20% a inicios de la pandemia. Entonces, por un lado, está presiones de los precios subiendo y por otro lado, el Banco Central, la Reserva Federal, tiene una economía bastante fuerte en este momento y eso les da el incentivo a que ya tengo mi economía fuerte, pero está subiendo las presiones inflacionarias y eso lo tienen que controlar y lo controlan subiendo las tasas de interés, porque lo que busca un inversionista, un ahorrante, es que las tasas de interés le busquen pagar más de lo que generalmente pierde con la de poder adquisitivo cuando los precios de todo empiezan a subir. Sin embargo, las presiones inflacionarias son fuertes y eso hace que se espere que los bancos, que por ejemplo la Reserva Federal de Estados Unidos suba entre 5 y 7 veces las tasas de interés en los próximos 12 meses. Cada vez que sube la tasa de interés son más o menos 25 puntos base. Entonces lo que se ve es que el mundo va saliendo de un estado en que el dinero era muy barato, con tasas de interés muy bajas y había demasiada liquidez por todas partes. Entonces, esto es lo que se va a empezar a corregir y va a volver hacia niveles más o menos precrisis si las presiones inflacionarias
aumentan aún más, probablemente haya que ser incluso más agresivo. Pero este es el tema que ahora domina en este momento los mercados. Después, las ganancias de las empresas, que las empresas tuvieron ganancias casi que récord en los últimos trimestres, dado que, por un lado, habían tenido que hacer un esfuerzo gigantesco para mantenerse con vida, ser más eficientes, buscar productividad y eficiencia en todo lado posible de la empresa. Y en ese momento, además, el consumidor de Estados Unidos está muy fuerte, tenía mucho soporte que había recibido durante la pandemia, y eso hizo que una vez que se aperturaran las medidas de restricción, empezara a gastar y empezar a activar las ventas, y las empresas empezaron a salir con ganancias récord y una recuperación muy fuerte. Sin embargo, ahora que la presión en los costos está subiendo, hay presión en el mundo en costos de materias primas bastante altos, y en el caso de Estados Unidos, que tiene una tasa de desempleo muy baja y más bien hay escasez de personas para tomar empleos, los salarios entonces están dirigiéndose al alza, y eso también genera presiones inflacionarias y, por supuesto, mayores costos para las empresas. Entonces, se espera que, si bien va a haber un buen desempeño, los márgenes de ganancias probablemente ya hayan alcanzado un pico de eficiencia y más bien ahora empiecen a bajar, teniendo las empresas que asumir costos más altos. En cuanto a las ventas, lo que se espera es que haya todavía una recuperación en los sectores que eran más sensibles a las medidas del COVID, tales como los servicios de transporte, las aerolíneas, los aviones, el entretenimiento, los casinos, los hoteles. Todos estos sectores que dependían bastante de cómo iba evolucionando la pandemia, todavía están en niveles de ventas muy por debajo de lo que estaban en los momentos prepandemia. Y entonces todavía estos sectores tienen un buen margen de recuperación en ventas hacia adelante. Por otro lado, las tensiones geopolíticas están aumentando, como ustedes pueden ver ahí, el conflicto que hay ahora entre Rusia y Ucrania, si la OTAN va a defender o no a Ucrania, o si China va a ponerse al lado o no de Rusia. Todo esto ahorita está con la lupa en los mercados, porque se está terminando lo que parece que fueron 2 años de cooperación, donde el mundo tenía un problema en común y había mucha cooperación. Las tensiones entre los países como que se pusieron en pausa, pero si hay algo que siempre está en los mercados, siempre son tensiones geopolíticas en algún lugar del mundo. Y lo que parece es que simplemente, una vez que están viendo ya tal vez un poquito más allá de la pandemia, entonces este tipo de conflictos vuelve a surgir. Finalmente, la actividad de crecimiento económico empieza a desacelerarse. ¿Por qué? Porque, bueno, generalmente cuando hay una caída en el ciclo económico, la primera etapa de crecimiento es una etapa explosiva, muy rápida, y hasta que alcanza un pico de aceleración. Y eso se pudo ver en los gráficos que nos mostró Luis Diego del año siguiente a la pandemia. Después de una caída muy grande, generalmente hay un rebote muy fuerte. Y después, ya conforme se va normalizando todo, el crecimiento económico empieza gradualmente a volver a niveles un poco más acorde con los niveles prepandemia. En Estados Unidos ya justamente se empieza a ver un crecimiento económico más moderado, sigue siendo crecimiento, que es lo importante, y no contracción, simplemente crece de forma menos acelerada, y esto se debe en parte al final de los estímulos, donde los bancos centrales dicen ya la economía está fuerte, no ocupamos tanto estímulo, y además los estímulos están creando presiones inflacionarias, donde las mismas también están generando presiones en los márgenes de las empresas. Entonces las empresas tal vez ya no pueden tal vez contratar, por decirlo así, tan alegremente, porque ahora tienen que asumir otro tipo de costos de materias primas, de gastos, y además porque hay mayores tasas de interés, y eso desincentiva, ya no es el mismo dinero tan barato y fácil que se usaba para iniciar algún proyecto o crecimiento. Entonces, estas son como las 5 principales variables, y esto es lo que estamos viendo que está cambiando de cara a 2022. Entonces, viendo esto, nosotros tenemos que ver cómo afecta cada uno de los activos que generalmente invertimos los costarricenses, que son principalmente bonos, acciones. Hay algunos otros que no tenemos aquí, que son renta fija, como CDPs y efectivo. Pero lo que sí tenemos claro
es que después de un año, 2 años seguidos tan fuertes de rentabilidades, que era un entorno donde las tasas de interés estaban bajando, es como cuando uno navega con un barco y tiene el viento a favor. Se beneficiaron mucho los activos y hubo rentabilidades muy altas. Sin embargo, la marea, por decirlo así, ya cambió. Ahora las tasas de interés están subiendo y entonces esperaríamos en todo tipo de activos del mercado retornos más moderados y creemos que va a ser un año en que hay que tener un enfoque un poco más defensivo porque va a haber además mayor volatilidad hay siempre incertidumbre si los bancos centrales van a controlar correctamente la inflación y, todo el proceso de salida de la pandemia va a ser como una especie de aterrizaje suave. Eso veremos, las cifras de inflación que a cada rato salen generan incertidumbre en los mercados y bastante volatilidad. Y la otra característica, que aquí me adelanto un poco, es que el efectivo tampoco es la mejor opción cuando hay en este momento volatilidad. ¿Por qué? Porque si yo estoy en efectivo y hay presiones inflacionarias, es decir, los precios de todo están subiendo, lo único que está pasando es que con el mismo dinero que tengo, que no lo puse a trabajar, ahora me alcanzan menos cosas porque los precios de todo están subiendo. Entonces, el efectivo tampoco es la mejor opción cuando tenemos un entorno inflacionario. Entonces, ¿qué vemos? En los bonos vemos que están menos favorables que lo que estaban el año pasado. ¿Por qué? Porque un bono básicamente es un contrato en un punto del tiempo que yo lo hice a una tasa, ¿verdad? Si la hice el año pasado, probablemente fue una tasa baja. Sin embargo, el que no invirtió el año pasado e invierte este año en bonos puede conseguir una tasa más alta que el que invirtió el año pasado. Eso hace que el que tenga contratos más nuevos de bonos tienen condiciones más favorables que los contratos ya existentes que se emitieron en el pasado, haciendo que relativamente los bonos más nuevos son más atractivos y por tanto los bonos más viejos pierden un poco de valor. Y eso sucede cuando las tasas van al alza. En este caso, nosotros en Grupo Financiero Acobo hemos ido anticipando este tipo de evento, buscando acomodarnos a este entorno para proteger mejor los rendimientos. Y en ese sentido hemos buscado tasas de interés que sean variables en la medida de lo posible y además hemos buscado que los bonos tengan menores duraciones, es decir, que no sean a tan largos plazos, sino un poco a más cortos plazos. ¿Eso qué favorece? Que si es a más corto plazo, es menos sensible su valor de mercado cuando las tasas suben. Además, al estar el vencimiento más cercano en el tiempo, yo más rápido puedo renovarlo a una tasa aún más alta. Entonces, las tasas fijas y en los mercados internacionales es donde más se ha sentido en los últimos meses los cambios en las tasas de interés en el mundo que están subiendo por presiones inflacionarias. En cuanto a las acciones, vemos un entorno que si bien no esperamos que sea tan favorable como el año pasado, con tasas bajando, sí lo que esperamos, como les comentaba, es más volatilidad, no solamente por el tema de los bancos centrales y cómo van a controlar la inflación, sino ya también estamos viendo factores externos como las tensiones geopolíticas. Sin embargo, históricamente, al analizar muchos tipos de activos, generalmente las acciones son las que tienen más capacidad de enfrentar mejor un entorno de presiones inflacionarias al alza. ¿Por qué? Porque muchas empresas sí tienen la capacidad de que sus costos suben. Por ejemplo, sobre todo los de bienes bien básicos, cuando les suben los costos, ellos sí pueden trasladarlo en mayores precios y entonces no pierden márgenes de ganancia. Eso pasa sobre todo en empresas con poca competencia y en mercados que son digamos, artículos bastante básicos. También esperamos que los fundamentales de las empresas, si bien puedan tener un poco menos de margen, van a seguir siendo positivos, la economía está muy fuerte, el empleo está casi al máximo y lo que esperaríamos sí es algunos ajustes en valoraciones en algunos sectores del mercado donde las valoraciones estaban bastante altas, principalmente en una parte
del sector de tecnología. No en todo, pero en alguna parte. Esos ajustes se han venido dando principalmente desde mediados, incluso como ya más o menos ya un año, desde marzo del año pasado, estos sectores han ido ajustando sus valoraciones y esperamos que las valoraciones se vayan acercando más hacia los promedios históricos previos a la pandemia. Y como les comentaba, el efectivo no es la mejor opción porque se pierde poder adquisitivo. Continuando con el mercado accionario, ¿qué es lo que estamos esperando y qué es lo que podemos ver? Bueno, hay una dinámica que había de preferencia basada en lo que estuviera pasando en la pandemia que empezaba a evaporarse. Les voy a dar un ejemplo. Cada vez que había una cepa nueva, caía el precio de la energía, una cepa nueva y que fuera peligrosa y que estuviera apenas empezando la ola, ¿verdad? Empezaba a caer los sectores de energía, los sectores de consumo básico, todo lo que era transporte. ¿Por qué? Porque implicaba nuevas medidas de restricción. Y más bien lo que se empezaba a favorecer era todo lo digital, como muchas empresas de tecnología que en un entorno de pandemia no les afectaba tanto los cierres y más bien incluso en algunas ocasiones les favorecía. Entonces había una dinámica de si la ola venía hacia arriba, qué sectores se favorecían y si más bien la ola empezaba a desaparecer y ya se venía la reapertura, empezaba a subir la energía, empezaban a subir los aviones, los cruceros, el consumo discrecional. Entonces esa dinámica, ahora que el mercado no le está poniendo tanta atención a la pandemia, está más centrado en las tasas de interés, empieza a evaporarse mucho y la narrativa del mercado empieza a cambiar. Aquí lo que estamos viendo es que el ciclo económico, como les comentaba, pasó el pico de máximo crecimiento, que es el primer rebote que viene después de que la economía entró en una recesión. Ese pico de máximo crecimiento es cuando hay cambios porcentuales más altos con respecto al periodo anterior, donde las ganancias de las empresas se incrementan más rápidamente, donde incluso el PIB, Producto Interno Bruto, también alcanza picos más altos. Ya una vez que pasó esa etapa, seguirá la etapa de crecimiento, pero ya no al máximo, a la máxima velocidad, sino un poquito más, se desacelera un poquito, va a un ritmo más lento de crecimiento. Entonces, en 2022, en lo que hemos visto, que como iniciaron los mercados, los sectores que más se han beneficiado es el sector energía, que sigue beneficiando de un mundo que gradualmente va abriendo, como lo dijo el compañero Luis Diego. Sin embargo, la oferta aún así se ha mantenido bastante rígida y la demanda está disparándose. Entonces, la energía está subiendo bastante. Al mismo tiempo, los problemas geopolíticos que hay ahora implican que puede haber menos oferta de energía proveniente posiblemente de Rusia. Entonces, eso hace que los precios del petróleo y de la energía suban, y es lo que ha hecho que haya tenido un tan buen desempeño en lo que ha sido diciembre y enero. El sector financiero también se ha defendido bien en el sentido de que cuando las tasas de interés suben en el mundo, que es lo que está sucediendo, generalmente, siempre y cuando el largo plazo sea mayor al corto plazo, es favorable para todo el sector financiero que vive de intermediación, que se fondea a tasas bajas de corto plazo y presta a tasas de largo plazo. Entonces es un sector que se defiende cuando las tasas de interés suben, siempre y cuando la pendiente de la curva sea empinada. Y lo otro que se ha favorecido es los sectores sensibles al COVID. Si ustedes pudiesen ver en los sectores, digamos, relacionados, como les decía, casinos, aviones, cruceros, entretenimiento, han venido subiendo en el último mes, en los últimos 15 días con más fuerza. ¿Por qué? Porque simplemente la narrativa del COVID está perdiendo un poquito más de fuerza en dominar los movimientos del mercado. Por otro lado, los sectores especulativos de tecnología, que son empresas que todavía no generaban flujo de caja, que pueden ser muy atractivos, pero tal vez su éxito todavía es a muy largo plazo, sigue siendo una promesa, pero el mercado los había premiado mucho y había puesto mucha inversión en ellos sin que todavía posiblemente tuvieran ese éxito. Eso los hace sensibles cuando las tasas suben, porque sus flujos de efectivo futuro que se esperan son muy largos todavía en el tiempo, y esos flujos son los que hay que descontar a valor presente con esas tasas de interés.
Después, como les comento, por la inflación tan alta hay una expectativa de corrección agresiva en las tasas de interés y esto ya está bastante incorporado en los mercados. O sea, si bien la corrección ni ha empezado y será durante los próximos año y medio, lo que sí está pasando es que por lo menos en los mercados internacionales ya los mercados accionarios tuvieron una corrección importante en enero en donde ya esperan eso y ya tienen una expectativa de 5 o 7 subidas de tasas. Entonces ya está reflejada o bastante incorporada en lo que son los precios. Igualmente, el ajuste que hubo en enero, donde justamente los sectores de tecnología cayeron y los otros que se beneficiaban, financiero, energía, han estado subiendo, ya no hay tanta preferencia por un sector versus otro. El mercado solito se ha encargado de balancear, premiar al que faltaba de premiar y castigar al que faltaba de castigar, al punto de que ya no se ve como un estilo de inversión donde voy a seleccionar más uno u otro sector, sino puedo tener algo diversificado. Sin embargo, los sectores ahorita conocidos como de valor, defensivos y calidad son los más atractivos. Estos son sectores que engloban empresas que tienen mucho flujo de caja, poca deuda, sus ganancias son crecientes, establemente crecientes, no necesariamente las que crecen más rápido, pero sí que tienen más estabilidad, generalmente pagan dividendos, tenían poca deuda y esas características hacen que se puedan defender mejor en un entorno en que la economía empieza a desacelerarse. Entonces, esos sectores los vemos bastante más atractivos en este 2022. Nosotros seguimos recomendando portafolios balanceados y diversificados, donde a partir de ese mayor equilibrio después de la corrección de enero, vemos bien tener algunos sectores que se ve que son un poco más defensivos y al mismo tiempo en los sectores que se han golpeado más, ya empezamos a ver algunos precios que se ven bastante razonables, donde se puede conseguir factores de crecimiento a precios mucho más convenientes. Y por supuesto, cuando uno invierte en acciones, siempre recomendamos que se mantenga una mentalidad de inversión a largo plazo. La naturaleza del mundo accionario es volátil, es lo normal que sea volátil. Sin embargo, entre más largo plazo esté uno invertido, más probablemente va a tener una rentabilidad promedio superior. Entonces, esta es los comentarios y conclusiones que quería hacerles acerca de cómo para diferentes mercados y que vemos atractivos y cómo podemos navegar este 2022, que definitivamente será un año en que hay que tener una postura un poquito más defensiva, expectativas más moderadas. Y por supuesto que nosotros en Grupo Financiero ACO estamos midiendo todo esto para darle las mejores recomendaciones. Entonces, eso sería de mi parte. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a abrir el espacio para la parte de preguntas. Ya tenemos la primera, que puede ser entre Jorge y Adriana, nos la pueden responder. Don Asdrúbal consulta. Buenas tardes. ¿Qué implicaciones de corto plazo están viendo producto del inminente conflicto bélico entre Rusia y Ucrania? Hola, buenas tardes, Asdrúbal. En realidad, el incremento en las tensiones geopolíticas a causa del conflicto de Ucrania y Rusia han provocado un aumento de la volatilidad y lo que hacen es venir a sumarse a este escenario que estamos previendo para este año, que efectivamente va a tener episodios de volatilidad fuertes, principalmente durante esta primera mitad del año. No solamente suma la volatilidad desde el punto de vista de las inversiones en renta variable, que siempre son las que responden de forma más palpable, sino que también le complica la vida a la Reserva Federal, que está a punto de empezar con ese plan de incrementos en las tasas de interés o en su tasa de política monetaria. El hecho de que hayan tensiones geopolíticas hace que haya un incremento en los precios de la energía principalmente, hay un incremento en la demanda por activos seguros, donde entra el oro, pero también entran los tesoros. Entonces, esto definitivamente pues complica el escenario para la Fed, que está previendo empezar a alzar sus tasas de referencia, y los mercados han respondido acorde.
desborde, han empezado a descontar esos incrementos en las tasas de referencia de la Fed. Al final el resultado, lo que tenemos es una curva de rendimientos para Estados Unidos o para los tesoros que se va a estar aplanando. O sea, tengo el banco que quiere enfriar y meter frenos en la parte corta de la curva. Eso lo que hace es que esa parte se vaya a incrementar, pero la parte más larga relacionada con los 5, los 10 y los 20 años, a lo que va a responder es a expectativas de desaceleración en el crecimiento económico. Y eso pues lo que va a hacer es que esa curva en lo que es el largo plazo no pueda empinarse tanto como lo habría hecho si tuviéramos un escenario geopolítico de más calma. No sé si Jorge, vos tenés algún comentario para ampliarle la respuesta a don Asdrúbal. Claro, no, en realidad, Adriana, es mucho, como vos decís, las implicaciones principalmente es incertidumbre. La incertidumbre no le gusta para nada a los mercados. Entonces, de una vez, un evento así definitivamente es negativo. El otro efecto inmediato es el impacto en el valor, en el precio del petróleo, que ante una menor oferta esperada, probablemente va a trepar y se va a mantener en niveles altos. También existe cierto efecto sobre el oro, donde la gente lo busca como medida un poquito más segura o algunas otras también alternativas. Igualmente, si uno ve hacia atrás en los mercados, ¿qué fue lo que pasó cuando Rusia en su momento ocupó la península de Crimea en Ucrania? Eso fue hace ya más 6, 7 años, algo así. El mercado tuvo una reacción negativa, pero limitada. No fue superior a un 5%. Al final de cuentas, si bien es un conflicto no deseado, ¿verdad? Y que tiene sus implicaciones humanas y todo, a nivel de impacto, por lo menos a lo que es el mercado de Estados Unidos, no es tan alto. No debería generar mucha afectación, excepto por las presiones, como les decía, en el precio del petróleo. Esto tiene implicaciones en la inflación y como el mundo justamente está viendo cómo controlar la inflación, por supuesto que es algo que no es deseado justamente en este momento. Pero quizás el factor clave que en esta semana y hacia adelante van a ver un poco los mercados es cuál va a ser la postura también de China. Si China va a apoyar, por decirlo así, la invasión de Rusia o si va a tomar una medida un poco más aislada, porque de esto podría depender también la intensidad con la que Rusia tome las decisiones o su voluntad de negociar. Excelente, Jorge. Adriana, muchas gracias. La segunda pregunta es para Jorge. Don Alonso nos consulta. Siendo que veo mucha información sobre la Fed que tira montones de dólares por la calle y ayer vi que un importante empresario de Estados Unidos indicaba que ahí ya en el país lo deben completo como 3 veces, toda su economía. Eso hace que muchos pronostiquen que el dólar pronto valdría nada. ¿Qué herramientas de protección podría tener uno ante una eventual caída del dólar? Ok, sí, perfecto, claro. Con la pandemia, muchos bancos centrales en el mundo, no solamente Estados Unidos, pero Estados Unidos fue el de mayor magnitud, lo que hicieron fue imprimir montones de dinero y aumentar su nivel de endeudamiento, que además se vio todavía más alto, porque el nivel de endeudamiento se mide contra la producción de un país, y en este caso la producción en todos los países del mundo había caído. Entonces, definitivamente eso tiene su factura, y es tal vez a lo que se refiere don Luis, ¿verdad? Lo que está sucediendo ahora es que el Banco Central tiene que subir sus tasas de interés para volver a hacer que el dólar sea atractivo como inversión o como refugio. De hecho, generalmente, si las tasas de interés en Estados Unidos empiezan a subir a una velocidad más alta, por ejemplo, de las que suben en Europa, los inversionistas del mundo van a buscar donde mejor brille el sol y van a buscar más dólares por ese extra en tasas de interés que está pagando versus, por ejemplo, la zona euro, lo cual le devuelve un poco el valor al dólar. Lo otro que sucede también es que generalmente el nivel de deuda que tenía, si es en dólares y la moneda empieza a perder valor, esa deuda se va haciendo solita más pequeña.
hacia adelante, lo que les ayuda a los países a manejar un poco mejor la deuda. Entonces, esos son como dos medidas como que de alguna forma amortiguan el impacto inicial de haber emitido tanto dinero. Sin embargo, si uno tiene preocupaciones específicamente por el dólar, lo que puede generalmente hacer es buscar una canasta diversificada de monedas, en donde uno pueda tener no todo concentrado necesariamente en dólares, sino tal vez buscar monedas de otros lugares que no hicieron tanta emisión monetaria y lograron amortiguar un poco mejor la pandemia, y de esta forma se diversifica un poco el riesgo de moneda. La mejor forma sí sería, si hay preocupaciones con el dólar, buscar diversificar un poco por moneda, pero sí prácticamente todos los bancos centrales del mundo acudieron a la misma receta de emisión monetaria, de tasas de interés bajos, que probablemente va a tener un costo en los próximos años en cuanto a el valor de su moneda. Pero como el valor de una moneda es relativo a otra moneda, entonces aquí más que todo va a ser cuál moneda se imprimió más versus cuál se imprimió menos, y en qué moneda paga más tasas de interés para invertir versus en cuál moneda paga menos tasas de interés. Entonces, con esta información, lo que se puede hacer es alguna especie de diversificación por monedas para buscar eliminar ese riesgo de tipo cambio. Muchas gracias, Jorge. La tercera pregunta viene de don Isaac y va dirigida a Adriana. ¿Cuáles son las perspectivas para las inversiones en el sector inmobiliario? Buenas tardes, don Isaac. Esta pregunta podemos verla desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la actividad económica y desde el punto de vista del sector inmobiliario como inversión o como activo. Desde el punto de vista de la actividad económica, estamos previendo para el sector inmobiliario de Costa Rica que haya una mejora paulatina en los siguientes meses. De hecho, conforme la actividad económica o el ritmo de la recuperación de la actividad económica post pandemia ha mejorado, esto ha impactado positivamente al sector inmobiliario. Hemos visto mejores niveles de ocupación que vienen desde un punto históricamente bajo, ¿verdad? Derivado de la pandemia, que a su vez, desde el punto de vista sanitario, se tomaron medidas que fueron, desde el punto de vista económico, atípicas, ¿verdad? Nunca habíamos visto o nunca habíamos sido testigos de economías que literalmente se cerraran, y así fue en la pandemia. Y bueno, esto tuvo repercusiones a nivel de empleo, a nivel de la actividad de comercio y en general a nivel de la sociedad. Los establecimientos, los restaurantes se desocuparon, las tiendas se desocuparon, las personas estaban comprando en línea, las empresas buscaron el teletrabajo, y esto pues nos llevó a ver en el sector inmobiliario niveles de desocupación históricos. Conforme pasó o conforme ha pasado la pandemia y conforme se han levantado estas restricciones y conforme las personas han vuelto a su actividad normal, poco a poco hemos visto una recuperación en los comercios, en los restaurantes, inclusive empresas donde en algún momento creyeron que iban a seguir o iban a adoptar el teletrabajo como una costumbre. También hemos visto que esas decisiones se han reversado gradualmente, y que hay o se valora ese aspecto positivo de estar en las oficinas, y que también genera una productividad distinta cuando las personas están separadas en sus hogares. En fin, entonces hemos visto una mejora en la actividad económica que repercute positivamente en el sector inmobiliario. ¿Qué es lo que estamos pensando? Que esa mejora quizás ha sido más lenta de lo que quisiéramos o más lenta de lo que hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, porque hemos tenido un mercado laboral que se ha recuperado más lentamente en Costa Rica a falta de los estímulos monetarios que se dieron en países como Estados Unidos, pero también por temas estructurales que veníamos arrastrando pre-pandemia. Entonces, en definitiva, estamos viendo una recuperación para el sector inmobiliario derivado de la recuperación en la actividad económica, que no es tan rápida como nos gustaría, pero sí creemos que se va a seguir extendiendo e intensificando a lo largo de este año. Ahora, desde el punto de vista de inversión, es diferente. En Costa Rica, principalmente, hemos visto que lo que es la renta fija o los bonos
ya tuvieron su etapa de recuperación, inclusive se podría decir que ya la consumieron en su totalidad y ahora estamos en un punto de inflexión de nuevo. En lo que son las acciones, creemos que las acciones del mercado local todavía les queda un poquito por explotar, o sea que todavía tienen potencial al alza, pero en lo que son inversiones inmobiliarias creemos que todavía hay un espacio muy amplio. ¿Por qué? Porque de todos los sectores es prácticamente el único sector de inversiones que está totalmente rezagado. Y esto significa que todavía el potencial para inversionistas que están entrando a partir de este momento hacia adelante, el potencial es alto. Pero sí creemos que son inversiones que requieren de cierto perfil de inversionista, inversiones que no necesariamente no necesariamente van a tener una liquidez en el corto y mediano plazo, y creemos que que este beneficio o este buen desempeño se va a ver plasmado no este año, pero posiblemente en 2 o 3 años. Recordemos también que la inflación que ahorita está azotando a Costa Rica y a los países internacionales, normalmente un refugio para la inflación es salirse de las inversiones en activos financieros y buscar activos reales. Dentro de los activos reales claramente están los metales como el oro, pero también está la tierra. Entonces, si uno tuviera que hacer un balance, yo diría que este es un momento en el que uno pudiera valorar, adquirir o ganar una exposición a lo que es el sector inmobiliario, pero no diría que uno tiene que entrar a esa inversión pensando que va a tener réditos en el corto plazo. Lo haría como una inversión de mediano y largo plazo que me va a recompensar eventualmente por esa falta de liquidez, y también se me tiene que recompensar por estar entrando en ese punto, ¿verdad? En ese bache bajo, que los que entran en las partes más bajas o cuando todo se ve más oscuro, pues generalmente son los que tienen esos retornos más altos por lo menos en el mundo de las inversiones. Muchísimas gracias, Adriana. La siguiente consulta es para Luis Diego. Ustedes están asumiendo que las políticas restrictivas de Estados Unidos se mantendrán a pesar de presiones para reducir la inflación interna y la dependencia del resto del mundo de la producción petrolera rusa. ¿No esperan un cambio en la política petrolera de la administración Biden? Muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver, es importante primero, antes de entrar a analizar qué puede hacer Estados Unidos por sí solo con respecto al tema del petróleo, tener en cuenta que el mercado del petróleo, como lo mencionaba en la presentación, está conformado por un oligopolio. Entonces son varios productores los que deciden los niveles de producción y por ende afectar el precio. Entonces, ¿qué pueda pasar en el mercado de petróleo? No va a depender solo de lo que haga Estados Unidos, va a depender de lo que el oligopolio, de las decisiones que vaya tomando el oligopolio. Ahora, yo no creo que Estados Unidos vaya a cambiar su estrategia. Me parece que en algún dado momento este conflicto que se está dando entre Rusia y Estados Unidos por los deseos de Rusia de entrar a Ucrania, eso va a pasar, o sea, eso va a salir y no necesariamente va a transformar o va a llevar a que Estados Unidos modifique su política de mediano o largo plazo. Entonces yo creo que esto es un evento que esperamos salga de la mejor manera, o sea, que no haya invasión, pero sí es transitorio. Y de nuevo, para intentar observar qué pueda pasar en el mercado del petróleo con respecto a los precios y la producción, no es solo Estados Unidos, ¿verdad? Hay que tomar en consideración qué opinan también los principales productores de petróleo que conforman la OPEP, y también por ahí está la OPEP Plus. Pero yo no creería que Estados Unidos vaya a modificar su estrategia de mediano y largo plazo con respecto al petróleo por un tema que eventualmente puede ser transitorio. Muchísimas gracias, Luis Diego. Vamos con la última pregunta para Jorge. A nivel de diversificación por geografía, ¿qué mercados se ven con un futuro promisorio? Muchas gracias. Claro, a ver, si pensamos en diversificación geográfica, que también siempre es bastante bienvenida en objetivos de diversificación, hay que ver una cosa, y es el efecto o el apoyo que ha tenido cada geografía por sus respectivos bancos centrales para salir de la pandemia, y qué tanto se ha recuperado cada sector o cada geografía, perdón,
justamente económicamente, cuánto se ha recuperado, porque no ha sido igual para todas partes. No es lo mismo países desarrollados que tuvieron un apoyo masivo de sus bancos centrales con respecto, digamos, a otros países en vías de desarrollo que, digamos, tuvieron el camino o han tenido el camino mucho más complicado. En ese sentido, y en cuanto al valor de los activos de cada geografía, hay una diferencia. Y la primera es que los países desarrollados, los que mejor están ahorita económicamente, generalmente ahorita sus activos tienen precios altos. Porque justamente el mercado se ha dado a la tarea de premiarlos de ese mejor desempeño económico. Mientras que por otro lado, los países en vías de desarrollo que todavía no están en plena recuperación y tienen más espacio para ir mejorando, uno puede encontrar valores de activos más bajos. Entonces, cuando uno va a hacer ahorita en este momento, cuando uno va a hacer una diversificación, uno quiere, por ejemplo, tener un poco de ambos mundos. Por un lado, si quiero más seguridad, voy a buscar activos, digamos, de los países más desarrollados. Pero si estoy buscando un potencial de rentabilidad y quiero agregarle un poco de eso a mi cartera, podría agregarle un poco más de los países que tal vez todavía tienen mucho espacio de mejora y eso hace que sus activos los pueda conseguir a mejores precios. Ahorita, los activos, por ejemplo, de Estados Unidos, siguen siendo los más caros, pero tienen la mejor, en este momento, la mejor calidad en cuanto a apoyo, en cuanto a recuperación. Otros, en Europa, por ejemplo, se puede encontrar también una calidad tal vez un poquito más baja, pero sin embargo también se pueden encontrar precios más bajos. Y la única, tal vez, geografía que se está en este momento comportando de forma diferente es China principalmente, porque a diferencia de casi todos los países del mundo que van subiendo tasas, ellos más bien en este momento están bajando las tasas porque tienen una potencial desaceleración económica y el Banco Central está buscando reducir tasas para incentivar la economía y eso es un poco más favorable para los activos. Y además los activos de China, principalmente acciones, han bajado de valor bastante comparado al resto del mundo el año pasado, pero va de la mano de un mayor riesgo regulatorio que ha estado afectando a esa región y que no ha sido bienvenida por los mercados. Yo siento que los mercados solitos han ido discriminando de esa forma, dándole valores más altos a los países que se ven un poquito más seguros en cuanto a recuperación económica y menos valores a los que todavía no se han recuperado. Entonces, dependiendo un poco del objetivo que tiene cada portafolio, si yo quiero agregar un poco más de riesgo a mi portafolio buscando una mayor rentabilidad, probablemente pueda agregar más de países emergentes donde todavía puedo conseguir valoraciones más bajas en un entorno en que las tasas están subiendo. Sin embargo, si yo soy un poco más conservador y lo que quiero es, si bien no me interesa tanto un rendimiento muy alto, sino lo que quiero es un poco más de estabilidad, entonces me mantendría más con mayor peso en activos de países desarrollados, llámese Europa, Estados Unidos. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, esa era la última pregunta que teníamos. Les agradecemos a todos por habernos acompañado hoy en este webinar, donde logramos revisar un poco las expectativas económicas e implicaciones para la gestión de inversiones. En caso de que tengan alguna duda, pueden contactar a su ejecutivo en el grupo financiero Acobo y si no tienen alguno, nos pueden escribir un correo a info@acobo.com y con todo el gusto les atenderemos. Muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias, Jorge, y muchísimas gracias, Luis Diego, por el tiempo esta tarde. Hasta luego, buenas tardes a todos.